A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por diferentes etapas, con desafíos propios de su época. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: en todas las cosas humanas, cuando se examinan de cerca, se demuestra que no pueden apartarse los obstáculos sin que de ellos surjan otros, dando a entender que resolver estos dilemas es mucho más complejo que simplemente optar por un camino o por el otro. Y la época que nos toca vivir no es la excepción. Puede que nos pase de largo muchas veces, pero el presente nos plantea retos y cuestionamientos que aún están por resolverse a escala antropológica. Es allí donde las obras de grandes artistas entran a jugar un papel interesante e imprescindible, no necesariamente planteando soluciones, pero sí estudiando aspectos de la realidad para facilitarnos la comprensión de lo que muchas veces ignoramos, invitándonos a darle la importancia merecida si algún día queremos encontrar una salida adecuada para todos. El punto es que hay muchas formas de plantear una reflexión, y hoy quiero hablarles de una película que, por lo menos en un plano personal, retrató perfectamente una idea que ya venía dando vueltas en mi cabeza, y que de hecho es un debate que va adquiriendo cada vez más fuerza a la par que se hace más difícil de resolver: la preservación de la biodiversidad. Muchos pensarán que no hay gran cosa que desenredar ahí. La solución es de hecho sencilla: dejemos de destruir el medio ambiente y asunto solucionado. Pero si profundizamos en esto, veremos que no es tan simple como parece. Por eso quiero tomar a La Princesa Mononoke como base para este video y de paso hablarles del genial trabajo que hace esta película. La Princesa Mononoke es un largometraje animado de 1997 y es la 11ª producción del mítico estudio Ghibli, además de ser el 6º largometraje de la leyenda del cine de animación japonés Hayao Miyazaki. Toma lugar en la era Muromachi de la historia japonesa y el tema central es la lucha de los protectores de la naturaleza contra quienes profanan sus recursos. Se convirtió en la película con mayor recaudación en Japón hasta el lanzamiento de Titanic, y aunque no logró el mismo nivel de éxito fuera de su país de origen, ayudó considerablemente a ser conocido a Ghibli en el plano internacional. ¿Qué tiene que ver esta cinta con el rumbo que está tomando este video? Porque Hayao Miyazaki es conocido por habernos traído películas maravillosas como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, Ponyo, Porco Rosso, Mi vecino Totoro, Entregas a domicilio, y estoy nombrando solo las más importantes. Y aunque hoy no estoy para desmenuzar la obra de este señor, eso lo dejaremos para otro video, sí podemos mencionar que con frecuencia sus obras se centran en el rol de la mujer como símbolo de fortaleza, en el avance de la tecnología y las dificultades por mantenerlo dentro de una ética pacifista, y lo que nos compete hoy: la relación de la humanidad con la naturaleza. La princesa Mononoke nos cuenta la historia de Ashitaka, un joven príncipe que en afán de defender a su aldea da muerte a un jabalí convertido en monstruo, pero como consecuencia acarrea una horrible maldición que, si bien le otorga un poder sobrenatural, se va extendiendo por todo su brazo, amenazando con acabar con su vida. Por otro lado, dentro del cadáver del jabalí encuentran un trozo de metal, de donde deducen nació el odio que lo convirtió en un demonio destructor al morir. Antes de continuar, considero apropiado y dejo a responsabilidad del espectador el familiarizarse con ciertos términos de la cultura japonesa para entender mejor la trama de la historia. Conceptos como Mononoke, Kodama o Tatarigami son cruciales y además muy interesantes para ampliar la cultura general. Siguiendo con nuestro hilo, Ashitaka entiende que algo anda perturbando a la naturaleza en otro lugar, así que parte en un viaje para ver si logra encontrar una cura para su maldición antes de que sea demasiado tarde. Por una serie de coincidencias tiene su primer encuentro con Zen, una chica salvaje, nuestra princesa Mononoke, o también llamada princesa de los lobos en esta historia. Su primer encuentro es breve, pero sirve para introducir a esta coprotagonista que tendrá suma importancia en la resolución del conflicto. Más tarde, el príncipe termina llegando a la ciudad de Hierro, un poblado que se encuentra en permanente agitación, porque cuando no está en conflicto con la naturaleza, está siendo acosada por las tropas de otros clanes, así que es claro entender que son tiempos difíciles para todos. En la ciudad de Hierro, Ashitaka conoce a Lady Eboshi, la líder de la ciudad, quien le da los detalles sobre la maldición que lo aflige. Básicamente, la economía de la ciudad depende de la producción de metales, por lo que es necesaria la tala indiscriminada de árboles. La pérdida de su hábitat ha despertado en consecuencia la furia de los espíritus de la naturaleza, quienes han declarado la guerra a los humanos. De hecho, el jabalí que luego se convertiría en Tatarigami y llegaría a la aldea de Ashitaka fue justamente herido por Lady Eboshi en un enfrentamiento, desatando la serie de eventos que ya conocemos. Con esta introducción queda expuesto el problema principal, y si esto fuese una película simplona, la resolución sería la siguiente.
Ashitaka mata a Lady Eboshi, destruye la ciudad de hierro, la naturaleza vuelve a estar en paz y todos felices. Es fácil querer entender esta historia como la simple y mezquina avaricia del ser humano que arrasa con todo a su paso, actitud que debe ser detenida a toda costa. De hecho, la propia ciudad de hierro posee muchas reminiscencias a la revolución industrial, y no es casualidad que el debate sobre el deterioro ambiental casi siempre toma este periodo de la historia como punto de partida. El problema es que esta película es mucho más interesante que eso. Solo con su historia nos retrata las diferentes posiciones sobre una misma problemática. Los personajes no buscan ser héroes intachables ni villanos incorregibles. Más bien, todos poseen su propio concepto de moral con rasgos que pueden ser más positivos o negativos dependiendo de las circunstancias. Eso mismo lo vemos en Lady Eboshi, una mujer bastante orgullosa y combativa, pero es ella quien se ha encargado de hacer funcionar la maquinaria de la ciudad de hierro y ponerla a disposición de los más necesitados. La primera vez que recorremos este escenario vemos cómo Lady Eboshi le ha dado un mejor estilo de vida a las prostitutas y a los leprosos. Estos son grupos socialmente repudiados y sin cabida en otras comunidades, pero en esta ciudad tienen una segunda oportunidad para trabajar y desarrollarse personalmente. Es acá donde entra Zen, quien desconoce a los habitantes de la ciudad y está comprometida únicamente con la naturaleza. Ella intenta matar a Lady Eboshi en represalias por los daños causados. En realidad, ellos solo se están defendiendo, pero sus acciones terminan ocasionando que los humanos se aferren a sus ideas en lugar de escucharlos. Eso se ve cuando Lady Eboshi desafía a Zen a enfrentar a dos mujeres cuyos maridos fueron asesinados por los lobos, y es otra forma de representar la clásica idea de que la violencia solo engendra más violencia en un círculo sin fin. Por eso Ashitaka experimenta un dilema ético. Él no está de acuerdo con el proceder de la ciudad para con la naturaleza, pero comprende que es gracias a eso que mucha gente marginada puede tener una vida más digna. Al llegar a la ciudad, un hombre le dice que Lady Eboshi no le tiene miedo ni a los dioses, revelando toda la bravura de este personaje, y que luego entra en conflicto cuando uno de los leprosos le dice que Lady Eboshi es la única que los vio como seres humanos. Independientemente de los daños colaterales, esta gente está agradecida y es normal que quieran luchar por mantener lo que han construido con el paso de los años, y esto lo podemos encontrar en la realidad. Hace unos meses una niña sueca estuvo muy de moda. Ustedes pueden pensar lo que quieran sobre ella. En mi caso, me gusta ver que hay una persona tan comprometida con sus ideales y que busca transmitir un mensaje importante, independientemente de los actores a sus espaldas. Pero hay una cosa en particular que no me gusta de su discurso: el rigor. Porque básicamente su discurso se reduce a: si no haces lo que yo digo, entonces sos mala persona. Y muchas respuestas han surgido al respecto, que sus propuestas son inviables, que su visión del problema es populista y simplista y que podría ocasionar más consecuencias negativas que positivas, y un largo etcétera. Sabemos que el calentamiento global y otros problemas ambientales existen y que podrían representar un serio problema si seguimos por este camino, pero es absurda la pretensión de demostrar que el rumbo que ha tomado la humanidad se haya hecho únicamente con el objetivo nefasto de beneficiar a unos pocos. Que sí, es más fácil entender el mensaje o elegir el bando de los buenos cuando el enemigo se presenta despreciable en todas sus formas, pero yendo a un plano más realista tenemos que considerar algunos ejemplos prácticos. A lo que quiero llegar es que, así como decía Maquiavelo al principio de este video, el debate sobre lo que se debe hacer no es tan simple como plantar más árboles o cerrar petroleras. Se va a requerir mucho más estudio antes de llegar a la solución adecuada. Por supuesto, este video no está para plantearse la respuesta correcta a este dilema, está para mostrarte cómo esta película ha logrado extrapolar esta misma lucha. Todo lo que acabamos de ver está resumido de forma implícita en La princesa Mononoke, porque no se trata de simplemente poner la moral encima de uno u otro, lo que se busca es el equilibrio entre ambas partes, que todos puedan coexistir en armonía, y es por eso que esta historia no podría tener mejores protagonistas. Lady Eboshi es una representación del progreso. Con frecuencia su arrogancia la ciega ante los elementos que no se limitan al ámbito material, pero no es que su actuar esté fundamentado en un simple deseo de enriquecimiento personal. Ella hace lo que hace motivada por los más necesitados. Zen, en cambio, es prácticamente la antípoda de Lady Eboshi. Tiene la misma fuerza y determinación para proteger a los suyos, pero no ha desarrollado la misma empatía por los seres humanos, razón por la cual es directamente ciega a las necesidades de los mismos. Es más, como se ve más adelante en la película, ella solo es la voz de los muchos otros espíritus que tienen un alto resentimiento hacia los humanos, aun cuando ella empieza a cambiar su forma de pensar.
Ahí es donde entra Ashitaka, quien es valiente y sensible y con un alto sentido de la moral. La anciana de su pueblo le había advertido que en su viaje debería aprender a ver con ojos carentes de odio, lo que ni Zen ni Lady Eboshi pueden hacer en este momento. Esa frase es lo que los separa de las dos contendientes principales y es él quien actúa de mediador. Claro, él también tenía sus propios objetivos, curarse de la maldición, pero pronto comprende que es parte de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿pueden la naturaleza y el ser humano coexistir en armonía? Bueno, la tesis de la película sostiene que sí, y ahí es donde entra la construcción de Zen como personaje. Ella es una chica criada por los lobos desde que era un bebé. Básicamente es una versión femenina del Mowgli del libro de la selva. Es impulsiva y está de parte de los espíritus del bosque, aunque le tocará elegir el camino de la disidencia cuando debe hacerse cargo de un malherido Ashitaka. Ella es la clave para entender que sí es posible que dos posiciones opuestas se reconcilien. Por supuesto, ella dice odiar a los humanos porque no sabe que también lo es, y aunque nunca llega a confiar en ellos plenamente, se alía con Ashitaka para evitar que las acciones de los humanos terminen destruyendo todo. Fuera de todo esto, está claro que es una película que se vale de muchísimos recursos culturales para reflejar sus ideas, desde la historia de la propia Japón hasta elementos del plano espiritual, porque la verdad es que la maldición de Ashitaka se traduce más como una excusa para atraerlo, ya que es el único capaz de hacer frente a la situación con la cabeza fría y con los ideales bien puestos. Como es propio en la visión del sintoísmo, la religión predominante en tierras niponas, las fuerzas de la naturaleza también mueven las piezas en el tablero cuando la situación lo amerita, y eso también tiene un interesante paralelismo con la realidad que estamos viviendo. En medio de toda la parafernalia por la cuarentena que pone en jaque a diferentes ámbitos de la vida humana, hemos visto desfilar toda una fauna de pensamientos e ideas. Entre el repudio a la clase política y las malas decisiones a las que ya nos tienen acostumbrados, uno de los debates que más resonó fue el si salvaguardar la economía o las vidas humanas. Y otro punto es la perspectiva de algunos quienes ven en esto como una especie de karma o represalia de la madre naturaleza hacia nuestra especie, y aunque no lo parezca, una bisagra unifica ambas discusiones. Aunque esto ya trasciende un poco a las creencias personales de cada uno, en el plano de la película que estamos analizando, el mensaje es bastante claro. Yendo hacia el acto final, los protagonistas intentan evitar una catástrofe en una carrera desesperada. Primero en evitar que un jabalí moribundo sufra el mismo destino que el que vimos al principio de la película, es decir, evitar que se convierta en un tatarigami por su resentimiento y odio hacia los humanos. En la segunda parte es para evitar que unos cazadores le arrebaten la cabeza al espíritu caminante nocturno, y en este proceso vemos como un extraño lodo va cubriendo y pudriendo todo a su paso. Tal vez ese es el último mensaje que quiere dejarnos Hayao Miyazaki. Si no aprendemos a coexistir, solo nos estamos autodestruyendo. Debemos entender que no se trata tanto del progreso por encima de la naturaleza ni viceversa, sino del correcto crecimiento de ambos. Si algo nos ha demostrado la naturaleza con esta pandemia es que ni siquiera nos necesita para recuperarse. Son muchas las noticias donde se ve su poder de depuración. Necesitamos la naturaleza para progresar y para existir. Hay que aprender a hacer las dos cosas. La pregunta entonces ya no es el qué, sino el cómo, pero mientras lo averiguamos, la princesa Mononoke está ahí para ser apreciada. Como obra de arte, es un lindo bálsamo para la época de incertidumbre que nos toca vivir. Y eso ha sido todo por ahora, un agradecimiento de mi parte si llegaron hasta acá, y si les gustó el video háganmelo saber con un pulgar arriba. Si desean ayudar al crecimiento de este canal pueden compartir este material o dejar sugerencias en la caja de comentarios. Te ha hablado Jorge Luis Jiménez del Baúl de George y nos estaremos reencontrando muy pronto. Un fuerte abrazo, que estén bien.